Bueno, Muy bien, ahora sí te repito la pregunta. ¿Qué puntos en común tienen las personas que ejercen maltrato físico o psicológico? principalmente, Saraí, son controladoras y con un muy bajo nivel de autoestima. Es decir, estas personas quieren incrementar su autoestima a base de bajarle la autoestima a otras, o sea, sobre todo a la persona que están agrediendo. Son personas que regularmente muestran mucha inseguridad, o sea, son inseguros y también poseen baja capacidad de gestionar sus propias emociones, lo que te decía hace rato. No tienen control de sus emociones y una de las cosas, no tienen empatía por los demás y mucho menos compasión, o sea, querer ayudarlas. La empatía tiene que ver, como muchas veces lo hemos escuchado, ¿no? Ponerte en el zapato de los otros, Sí, ¿no? claro. Sí, pero no basta con ser empáticos, no basta. Podemos ser muy empáticos y eso no nos sirve de nada, porque a mí de qué me sirve entender al otro si no quiero hacer nada por ayudarlo o por no dañarlo. Entonces, la empatía más la compasión es lo que nos lleva. Y este tipo de personas, como me decías, ¿cómo era la pregunta? ¿Qué tienen las personas? ¿Qué puntos en común tienen, verdad? Ajá, no tienen empatía. Decía, no tienen empatía, tienen baja tolerancia a la frustración y a menudo pueden presentar, fíjate bien, rasgos de personalidad psicopática. O sea, falta de compasión hacia los otros, lo que te decía ahorita, pues, o sea, no les duele el dolor de la gente, pues. Y obviamente eso pues afecta muchísimo y es un factor para que la persona eh, tenga esas acciones de violencia. Sí, claro, y no hay maltrato físico sin maltrato psicológico previo. Por supuesto, era lo que te decía yo, que principalmente ustedes los jóvenes, cuando conozcan jóvenes, tienen que ser bien observadoras porque de verdad, o sea, te puedes dar cuenta tú cuando estás en peligro. Sí, ¿Verdad? Desde que empieza la relación, el cómo se relacionan con sus amigos, si tiene tolerancia a la frustración, cómo reacciona cuando se enoja así fuerte, golpea algo, golpea la puerta, golpea el carro, golpea, híjole, ahí sí hay que tener cuidado. sí, Sí hay que tener, de hecho salía con un muchacho y yo lo miraba y decía, como iba a mis prácticas y miraba siempre un cartel del ciclo de la violencia, no me acuerdo qué era, pero era un cartel y era todo el ciclo y yo lo miraba y decía, esto lo tiene, esto también, esto también, esto también, y yo, tiene todos los puntos, porque era una persona que hacía las cosas mal y en el momento lo reconocía y o sea, prometía la luna y las estrellas, después lo volvía a hacer y otra vez, y a veces se victimizaba o cuando quería hablar del tema seriamente de que pues tenemos que hablar de eso porque no está bien, era como se victimizaba y empezaba a decir, es que tengo problemas, es que esto y el otro, para no hablar del tema, y era se como, justificaba. o lo quería evadir, y era como que no hay que hablar de esto porque yo estoy mal. Y quería todo como que todo de mi parte, de que, ok, cumple mis necesidades, pero yo no voy a cumplir las tuyas. Y era como que, es que yo necesito que tú me ayudes. Y es como, pues es que no soy tu mamá. O sea, todo lo que me decía Wow. que quería que estuviera ahí, me describió una mamá. Es que me procuras, me cuidas, esto y el otro era. Es que no soy tu mamá, o sea, no puedo cumplir eso porque no soy tu mamá. Y sí, sí, o sea, sí, yo sí noté absolutamente todos los puntos negativos. Y es como que, De la que te salvaste. yo no, gracias. Sí, sí. Es muy importante darse cuenta a tiempo, ¿verdad? Ujú. De estas cosas, sí. Y de hecho, de los factores que comentó hace rato, Ujú. él tiene un problema con el alcoholismo. Mm, Y era como que, sí. Y ahorita el alcoholismo se está combinando con tantas sustancias mm, que de verdad sí es un problema grave. Y ese es otro problema, ¿verdad? El claro. alcoholismo, el consumo de sustancias que conllevan, pues, son factores predisponentes que llevan a la violencia muchas veces. Sí. Muy bien, a la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las repercusiones de la violencia intrafamiliar a futuro? Pues principalmente que la persona que es víctima de violencia
sufre daños emocionales, principalmente como lo venimos hablando, psíquicos y por supuesto físicos, ¿no? Ese tipo de repercusiones tienen que ver también con la incapacidad que tienen las personas de establecer relaciones sanas afectivas, o sea, de tener buenas relaciones con los demás. Entonces, otra de las cosas también es, una de las repercusiones es la baja autoestima que pueden tener las personas que sufren violencia y que pueden incluso, como te mencioné anteriormente, llevarlos a querer morirse, ¿verdad? Es por eso, fíjate que las señales esas como las que tú viste, ¿verdad? No las dejes pasar, o sea, que seas consciente de eso, ¿no? Por eso es que recomendábamos hace rato, tanto tú como yo, la importancia de ir a terapia, ¿no? Y detectar eso a tiempo. Fíjate una cosa, sabes que yo atiendo también parejas y muchas veces me ha llamado la atención que vienen parejas de novios. O sea, no parejas que ya viven una relación de pareja o que ya están casados, sino parejas de novios, porque desde un principio se dan cuenta que algo no está bien y entonces ellos quieren tener una relación los dos, Ah, pero pues si ya es el noviazgo, ¿verdad? exacto. Entonces sí se hace difícil, ¿no? Me ha tocado parejas que a veces les digo, es que la verdad a ustedes no les conviene estar juntos. Ujú. Y entonces, bueno, pues ellos deciden que sí. O sea, hablándose de los rasgos de personalidad de cada quien, al final ellos deciden que sí. Y después vienen y dicen, no, pues ya estoy embarazada. Y me encuentro como en un callejón sin salida, con depresión y esto y lo otro. Y bueno, dices tú, pues qué necesidad, ¿verdad? Pero pues ahora hay que trabajar con lo otro. Y sin Exacto. duda, pues se puede trabajar, sí, pero qué necesidad, pues, de tener y pasar por tanto dolor. Qué necesidad, Sí, es que ¿verdad? se aferran a las personas, pues es como si sabes que no te hace un bien y juntos no se hacen un bien para que Ujú. continuar. Para mí es una decisión egoísta que quieran seguir ahí. Sí, así es, porque piensa muchas veces malamente la persona que puede cambiar a la otra persona, que el amor va a hacer que cambie a otra persona. Y no hay nada más falso que eso. Lo Exactamente. único que puede hacer que cambie una persona que es violenta es tener propia conciencia de que lo que está haciendo está dañando a los demás y Exacto. querer cambiar. Es lo único. Exacto. Nadie podemos cambiar a nadie, no tenemos ese control ni esa varita mágica para cambiar a nadie. Cada quien va a cambiar cuando desde su conciencia se da cuenta que tiene actitudes que dañan y desea cambiarlos por amor, ahí sí, pero pues tiene que ser primero Sí. la conciencia, pues. Sí, es que la otra persona tiene que tener disposición, no es como que con una varita mágica voy a cambiar a cualquier persona. O sea, si la otra persona no tiene disposición a cambiar y no está consciente de lo que está haciendo, no Ujú. puede cambiar. Exactamente, por eso es que nosotros no tenemos esa capacidad. Tenemos la capacidad de cambiarnos a nosotros mismos, eso sí. Y ahí a veces es lo más difícil porque no reconocemos que necesitamos ayuda, que hay áreas de nuestra vida que no están bien, entonces tenemos que empezar por nosotros. Yo pienso que el cambio empieza siempre por nosotros. Si yo Claro, cambio, cambia mi sistema, cambia mi familia, cambia mis hijos, mi esposo, las personas que viven conmigo, las personas que están en mi trabajo. Si yo cambio mis actitudes y trato de ser la mejor versión de mí misma, tiene que haber cambios en mi sistema. no, claro, y aparte no te vas a mezclar con el mismo tipo de personas porque tu perspectiva va a cambiar completamente. Exactamente, empiezas a darte cuenta quién sí, quién no, y empiezas a buscar tu salud emocional y entonces tú te mueves, por supuesto, por supuesto. Muy bien. Derivado de su experiencia, ¿cuáles son los rasgos de personalidad más comunes que debemos tomar en cuenta para identificar a una persona violenta? Principalmente, fíjate, son muchos también, como te decía hace rato, pero principalmente entre los rasgos de personalidad de estas personas, híjola, anótale bien. Son Va a quedar personas, grabado. bueno, ya está grabado después, son personas que muchas veces son irritables y desagradables, es decir, su conducta irritable se ve reflejada en cómo la persona habla, en cómo se comporta, en las cosas que hacen. Entonces, normalmente tiende a perder el control rápidamente cuando se siente frustrado, es decir, cuando las cosas no salen como él o ella quiere, se siente frustrado, entonces pierde el control. Sí, Ya desde ahí te puedes dar cuenta.
Otra de las cosas es que estas personas poseen un gran dominio de, o sea, una gran manipulación, pues son manipuladores, porque se presentan como víctimas en la sociedad, pero tratan o buscan siempre dominar y controlar a los demás. Son personas controladoras. Son personas, por ejemplo, desorganizadas, que postergan obligaciones, es decir, suelen olvidar las cosas que tienen que hacer, aunque sean en beneficio propio, ¿eh? Entonces, es como una forma de castigar a quienes les han dicho que tienen que hacer algo por obligación. Son personas que hacen tareas ineficientes, o sea, que no le ponen atención e interés en hacer las cosas bien, actúan de preferentemente de manera hostil, como que siempre anduvieran enojadas o a veces hasta pueden hablar a ser cínicos, ¿sí? También tienen falta de empatía, ¿te acuerdas que te decía hace rato? Tienen falta de empatía, es decir, no se les dificulta ponerse en el lugar de otra persona y no son capaces de experimentar en su propia carne sentimientos de otras personas. Es decir, tienen poca empatía y cero compasión. O sea, cero compasión quiere decir deseos de ayudar. Son personas que por lo regularmente siempre están usando el sarcasmo. ¿Sabes lo que es el sarcasmo? Sí. O sea, tienden a disfrazar las críticas pues con cumplidos para que de esta manera, si la otra persona se da cuenta del insulto o de la crítica que esconde eso, ellos vean que ha sido malinterpretado lo que ellas dijeron. O sea, el sarcasmo es algo que es difícil a veces de darse cuenta si la persona que lo está escuchando no tiene un poco de malicia, pero por lo regular son así. Son personas que también todo el tiempo andan como resentidas con la vida, con la gente, con todo mundo, se quejan de todo, no tienen aprecio por muchas cosas. Entonces, son muchos los rasgos de personalidad de una persona violenta, pero principalmente tienden a la agresividad. O sea, tú ya te das cuenta en sus cosas, ¿verdad? Que en las cosas que hacen. Fíjate, en una ocasión me platicó una chica que ella tenía un novio que era de lo más lindo y romántico con ella. Y dice que llevaban como 6 meses más o menos de relación. Y como eran de ahí de la misma colonia, un día le dijo una vecina de él a ella que él cada que se enojaba o que salía en las noches y que venía con un poquito de copas, llegaba pateando y tumbándole la puerta a la mamá. O Ah, sea, o sea, muy enojado llegaba y tumbaba todo, ¿no? Y esta chica no le conocía como que esa área de su vida, ¿no? Porque siempre era muy lindo con ella. Y eso fue un factor para que ella terminara con él. O sea, claro. imagínate. Entonces, pues a veces no nos damos cuenta nosotros porque la persona suele ser, ahora sí que lo más lindo y complaciente, ¿no? Pero cuando pasa ese tiempo de limeranza, por ejemplo, la limeranza es la etapa del primer año de relación de una pareja, donde todo es bonito, donde el amor es lo máximo, donde no ves los defectos de tu pareja, etcétera, etcétera. Entonces, ahí en ese tiempo es donde a veces se disfrazan todos estos indicadores, ¿no? Que tú puedas ver. Por eso es bien importante que al momento de convivir tú con alguien que vayas a conocer, también convivas con sus amigos o en parejas o en grupos, para que tú también te des cuenta cómo él trata a los demás, cómo trata a su familia, por ejemplo, ¿no? Cómo son las relaciones interpersonales que esta persona tiene. Sí, también, para mí es muy importante ver el trato hacia su familia, porque siento que eso va a ser reflejado en lo que me va a dar en un futuro a mí. Exactamente, exactamente. Muy bien, continuemos porque me acaba de escribir hace rato a mi exnovio. Sí. ¿Usted cree que la estadística nacional refleja la realidad de esta problemática? No, y te voy a decir por qué, porque muchos, ellos tienen sus estadísticas de acuerdo a las denuncias que tienen de violencia intrafamiliar, pero no todas las mujeres o hombres denuncian. Entonces, por eso creo que está muy lejos de la realidad. No sé, a lo mejor, ¿qué te gusta? De 10 personas, una denunciará, y si es que es algo grave, pero como dijimos, o sea, la violencia
psicológica se disfraza de muchas formas, de tal manera que a veces las víctimas no se dan cuenta que están recibiendo este tipo de violencia. Entonces yo creo que como no hay registros de todos los casos de violencia que hay, es muy difícil que nosotros podamos tener cifras reales en cuanto a la realidad de esta problemática. Sí. Inclusive me atrevería a decir que probablemente existan más cifras de violencia intrafamiliar o de violencia de género, así, pero más bien hacia el hombre. Siento que por esta cultura del machismo, muchos hombres les da vergüenza decirlo, porque he visto hasta en redes sociales que suben videos donde el hombre está siendo maltratado y todas las personas se ríen y se burlan, ¿verdad? Así es, porque fíjate, tú dijiste una palabra que tiene, porque tiene mucho peso, ¿no? Sobre todo en la cultura mexicana, ¿no? La cultura en México, que es el machismo, ¿no? Que tanto hemos visto que el hombre quiere dominar a la mujer. Pero ahorita, fíjate bien, se ha levantado una generación de embrismo. El embrismo es lo mismo que el machismo, pero de la mujer hacia el hombre. Sí, Y a veces lo confundimos nosotros con el feminismo. El sí, feminismo no tiene nada que ver en eso. O sea, el feminismo puro es aquel que busca la mujer tener los mismos derechos que el hombre. Ese es el planteamiento de los inicios del feminismo, pero se ha distorsionado tanto que ahora la mujer ya está sumergida en lo que ahora se llama embrismo, ¿no? Que es el querer someter al hombre también. claro. Y entonces ahí ya hay una lucha de poder bien tremenda, ¿no? Donde ni la mujer se deja, ni el hombre se deja, entonces pues ahí los vemos, ¿no? Sí, exactamente, no están buscando la igualdad, que ese era el propósito principal, sino están buscando Así ser es, superiores a ellos. He así visto es. que hay casos que hasta hombres las apoyan en su marcha feminista y ellas se enojan que porque esa no es su lucha, es lucha de mujeres. Y es como, ok, si es el mismo propósito, ¿por qué te tiene que afectar que un hombre te está Así es. apoyando? Fíjate, hay muchos hombres feministas, es Ujú, decir, hay muchos hombres que apoyan que la mujer prospere, se supere, tenga igualdad de condiciones en el trabajo, y eso es maravilloso, ¿verdad? Es maravilloso que el hombre también apoye eso, pero como te digo, es la mala información. Desgraciadamente vivimos en un país donde a las personas no les gusta leer, entonces hay temas que se desconocen totalmente y que solamente sabemos lo que nos dicen en las redes sociales y a veces esa información ni siquiera es buena, ¿no? Entonces, así por es. eso te digo, necesitamos leer y saber, bueno, ¿y qué es esto? ¿Qué es feminismo? ¿Qué es embrismo? ¿Qué es machismo realmente? Y ver también nosotros de qué manera estamos promoviendo eso. Porque también las mujeres promovemos el machismo, somos las Sí, principales promotoras del machismo. Cuando le decimos al hijo, no, tú quédate ahí, que te sirva tu hermana. exactamente. No, tú ayuda a limpiar, tú lava los trastes porque tu hermano viene bien cansado. O nosotras mismas a veces. No, 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 siéntate ahí, yo te voy a hacer todo, yo esto, yo lo otro. O sea, a veces tomamos el papel de mamás, ¿no? De nuestras parejas, por decir A veces así. inconscientemente. Sí, por supuesto, todo es inconsciente y como te decía, es cultural también, así hemos aprendido, ¿verdad? Entonces ahorita sí está habiendo un despertar muy grande en este tipo de temas y eso es muy bueno. Muy bien. Para concluir, ¿cuál sería su consejo o mensaje a las personas para resolver este, esta problemática social? Principalmente, no esperes que alguien venga a resolver este problema. Ok, Ese yo creo que es lo principal, o sea, empieza por ti, empieza por ti, empieza por darte cuenta qué es lo que está sucediendo contigo, en tu familia. No creas todo lo que ves, ni creas todo lo que oyes, siempre cuestiona, ¿sí? Observa, investiga, casi como tú dices, observé que los indicadores que venía ahí en la violencia los tenía este chico, me di cuenta, tomé distancia, ¿sí? Es decir, no hay que dejarnos llevar nada más por lo que oímos, sino tenemos que ahora sí que cuestionar eso que oímos. ¿Será verdad o por qué estará pasando esto? Observar lo que la otra persona hace, no normalizar la violencia, es que pues así es, ya México somos así, ¿no? Porque es una manera de decir, no puedo hacer un cambio yo, ¿no? Entonces, yo sugeriría que no normalicemos la violencia,
que lo veamos realmente como una problemática social muy fuerte, así como lo es, y que personas que están estudiando como tú o otras personas le den a estos temas la importancia que requiere, que no justifiquemos la violencia, que busquemos informarnos sobre este tema y sobre los diferentes tipos de violencia que existen, como tú me preguntaste al principio, ¿verdad? Identificar esas señales y si tú te das cuenta que estás en medio de una relación violenta, ya sea de pareja o en medio de una relación intrafamiliar donde exista violencia, tú te informes, pidas ayuda o hables de este tema con tu propia familia. A veces hablamos de tantas cosas en la casa que no tienen sentido, pero si hablamos de estos temas, las personas se pueden dar cuenta, fíjate bien, que están actuando violentamente, porque mucho de lo que sucede es que las personas no saben, Ujú. no saben. Entonces, yo puedo estar haciendo cosas que no sé, pero si alguien me dice, oye, esto es violencia, ¿sí? Esto es violencia. Entonces, yo puedo también tomar acción sobre eso. Entonces, la manera de hacer, de ser consciente de esta problemática es primero yo y luego lo que yo me llegue a mí, yo lo transmito a otras personas. Creo yo que eso ayudaría a prevenir más actos de violencia. Sí, claro que sí. La querría molestar otra vez con la primera pregunta porque se trabó. Ok, ¿Podría proporcionarme su nombre y hacer mención de cuál es su cargo en el área, por favor? claro que sí. Mi nombre es Irene Villegas. Soy psicóloga egresada de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Autónoma de Baja California aquí en Mexicali. Actualmente mi labor es clínica en un consultorio particular que yo tengo y también soy docente en la Facultad de Ciencias Humanas en un programa que se llama Educación Sustentable para Adultos Mayores, en los cuales trabajo autoestima con adultos mayores. Ah, ok, perfecto. Muchas gracias por mi parte, es todo. Muchas gracias por su tiempo y su disposición. Estoy muy agradecida. Gracias a ti, Saraí, por pensar en mí y bueno, aquí estoy para servirles. Muchísimas gracias. Hasta luego.